Y retomamos lo que estábamos charlando ayer. Perfecto, perfecto. Sí, sí, el tema es el tema de la hospitalidad en un mundo Humanidad, tan, perdón, hospitalidad, dije humanidad, el hospitalidad. de la hospitalidad en un mundo tan convulsionado como este. No, y yo, por ejemplo, tomando en cuenta esto que vamos a analizar, eh, digo, por ejemplo, eh, Trump anunció un ataque a gran escala contra Irán esta noche. Sí. Asumiremos el control como en Venezuela, por ejemplo. Luego tenemos cosas de las cuales Eduardo Amadeo charló recién, que es, por ejemplo, la impactante trama de abusos sexuales dentro de una familia que terminó con un policía detenido en Mendoza. Eh, por ejemplo, tenemos aquí, estoy buscándolo. eh, Son noticias que desalientan, ¿viste? Exactamente. claro, La sobre hospitalidad y la humanidad. sobre los que hay que trabajar, porque fíjense ustedes, ahora les voy a decir algo realmente doloroso, que es, ¿dónde estás? Tragedia en Pakistán, un helicóptero militar se estrelló y murieron las 22 personas que iban a bordo. Golpe al narcotráfico, eso es bueno, cayó una banda que les vendía droga a menores a metros de escuelas y merenderos en Córdoba, a Claro, metros de escuelas. Un adolescente de 16 años atropelló y mató a un hombre, se fugó y horas después su papá lo llevó a entregarse. claro. Fíjate vos. Encontraron muerta a una adolescente de 15 años en La Plata que había denunciado un abuso sexual. Una mujer denunció que el portero de un jardín de Rosario abusó de su hijo, lo amenazó con un palo. En Rosario recibió 7 balazos para proteger a su hermana durante un asalto y sobrevivió de milagro. Lo condenaron a 6 años de prisión por violar a una joven y se fugó antes de que se lo llevaran detenido. Estas son informaciones que recibo de TN. Y en el tema internacional, tampoco la cuestión es fácil, porque estamos llenos de situaciones de conflicto, como por ejemplo lo que está ocurriendo en Perú. Hay una elección que no se está Terrible. definiendo 600 por, votos de 600 diferencia hay. votos y va a definir el voto del y exterior. va a definir el voto del exterior. Sí. Así que ustedes se imaginan el conteo que hay que hacer, el conteo, reconteo, más que conteo, para poder decir, sí, es verdad que los Exacto. votos existen, son tan reales. Esperá, y que eso después lo crea la gente, Y porque si que vos ganás por 30 votos, decís, y ponele que le recurrieron o anularon 1000, vos decís, pero entonces robaron una elección. así es, así es. Después se habla también del soft power asociado al Sí. mundial le resulta contraproducente a Estados Unidos. Según Hedge Ditcher, eh, el- la situación que atraviesa Estados Unidos es delicadísima en función de la recepción que está haciendo los equipos del mundial. Bueno, una cosa buena es la de ayer, que vos mencionaste, querido Maxi, que es la presencia del Papa en Barcelona, Sí, la llegada a la Sagrada Familia, donde lo esperaba el rey y su esposa. impresionante toda la puesta en Impresionante. escena fue. Yo me quedé impresionado, impresionante. Y donde en un momento se reúnen el rey, su esposa, el papa, al quien lo acompañaba, y una nenita a la que llamaban invidente. Sí, Yo siempre tuve para mí no vidente, y la llamaban sí. invidente, que sobre un juego, sobre una Una maqueta, maqueta, una sobre una maqueta. maqueta, fue describiendo las distintas maqueta, que era la similar a la Sagrada Familia, fue describiendo el por qué, cómo era la Sagrada Familia y el por qué funcionaba y Sí, tenía estos me nombres. gustó mucho. Inclusive también ella hizo un dibujo de su con sus propias Con manos sus y se manos. la regaló al Papa y le dijo, es así como yo con mi percepción veo la Veo. torre, veo la torre. Exactamente, exactamente. Y bueno, otra noche de violencia descontrolada en Belfast contra migrantes. Cientos de manifestantes provocaron disturbios luego de que un refugiado sudanés atacara brutalmente a un hombre. Este es otro de los temas que están circulando en el mundo, que es el tema de la inmigración, la necesidad que tienen muchos de distintos lugares a migrar de determinados lugares que consideran mejores para la vida, y por otro lado, lo que se está transformando en una no aceptación de la De la migración migración. en
tanto se considera que los migrantes se aprovechan de circunstancias que después, y en algunos casos son delincuentes o hacen malicias, y que además los priva de poder tener mejores posibilidades de, por ejemplo, alquilar un departamento. Sí, totalmente. Los costos. De hecho, hay muchos, vos tal vez, Guille, no lo ves mucho en Twitter porque no lo utilizás, como lo hemos charlado, pero hay muchos videos en Twitter de inmigrantes en Europa que agreden a los ciudadanos europeos y cómo los propios ciudadanos europeos los tratan de llamar a la policía y de poner preso. Claro. Y entonces ahí se genera todo un debate. ¿Qué es lo que tenemos? A ver, si es culpa del migrante, si es culpa, ¿qué pasó? También, si querés, qué odio puede tener ese migrante contra el ciudadano europeo. Claro. No sé, la cuestión histórica, colonialista, si querés, de tantos años. Hay tantas cosas que, viste, que uno Claro, tiene que claro. analizar en este contexto. Y por eso es tan importante esto de hablar de hospitalidad y humanidad, ¿no? En este sentido, en el libro La hospitalidad de Jacques Derrida, hay preguntas sobre las que Derrida no responde, que más bien despliega la pregunta, habla de la pregunta, insiste en la pregunta, se pregunta, nos pregunta acerca de la hospitalidad, acerca de la acogida, de aquello o aquello que acogemos o que no acogemos en nosotros, en nuestra casa, en nuestro lugar propio, en la manera de ser. La hospitalidad, dice, se ofrece o no se ofrece al extranjero, a lo ajeno, a lo otro. Y lo otro, en la medida misma en que es lo otro, nos cuestiona y nos pregunta. Nos cuestiona en nuestros supuestos saberes, en nuestras certezas, en nuestras legalidades, nos pregunta por ellas y así introduce la posibilidad de cierta separación dentro de nosotros mismos, de nosotros para con nosotros. Bueno, esto tiene que ver con la hospitalidad, cuando uno piensa, che, qué bien que lo recibí en casa, qué bien que nos recibió en su casa con el desayuno. También tiene que ver con esto de tener el espíritu de recibir de la mejor manera las circunstancias que se dan que no son las nuestras. De recibir y aceptar. Y aceptar. Y aún las nuestras mismas, tratando de ser cuidadosos. Nosotros como abogados sabemos que podemos hacer muchas cosas. Lo que hay que hacer es no dañar al otro. Totalmente de acuerdo. La teoría del daño. No dañar. Y tratar de ponerse en el lugar del otro muchas veces también, ¿viste? Para entender por qué siente de esa manera. Claro, Porque es su actitud. Claro, y que el otro también sepa esto, Claro. que tiene que ponerse en nuestro lugar. Exacto. Es decir, que tiene que ser un ida y vuelta. Que tiene que ser un ida y vuelta la hospitalidad. De acuerdo. Es un concepto que a mí me ha quedado muy impresionante desde cuando leí el libro hace ya muchos años y que lo retomé ahora. Y cuando uno ve las noticias, que por eso leí las noticias previas del orden nacional y luego en lo internacional, digo, ¿el mundo está aprendiendo esto? Cada ser humano está aprendiendo a tener sentimientos que lo hagan decir, comprendo, cómo lo ayudo, cómo hago para que esté mejor. El otro hace para que sea mejor. Bueno, tenemos que aprenderlo porque vamos a terminar muy mal si no. Gracias, Guille. Ha sido un verdadero placer escuchar esta columna. Bueno, antes de irnos con Josefina.